Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Una vez estemos ahí, nos ponemos como siempre de pie para leer la palabra de Dios juntos con toda reverencia. Hebreos 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra inspirada, y te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos guíes, que podamos ver más y más de tu redención, de tu gracia, y que seamos fortalecidos, alimentados en esta carrera de la fe. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos exponiendo la palabra de Dios de manera consecutiva en el libro de Hebreos, y ya estamos llegando al final de esta palabra de exhortación o sermón a los hebreos. Y vemos que después de hablar ampliamente del nuevo pacto, desde el capítulo 10-19 hasta el final del libro, hay un enfoque mayormente práctico y exhortativo. Los hebreos tiempo atrás habían tenido un testimonio de fidelidad, pero para este momento ellos se habían descuidado, por así decirlo, y algunos estaban a punto de deslizar, a punto de abandonar el cristianismo. Entonces, para contrarrestar esto, el autor enseña que el peregrinaje cristiano es como una carrera atlética donde se debe correr con confianza, con esperanza en el galardón, con paciencia, con obediencia, una perseverancia constante hacia la meta. Y la meta es Cristo nuestro Señor, es el reino de los cielos, la plenitud de ese reino con todo lo que ha hecho Cristo en su obra. Además, el autor presenta una serie de ejemplos de antepasados que ya corrieron esa carrera y, a pesar de su debilidad, de su pecado, como nosotros vimos, sus limitaciones, ellos vencieron poniendo la confianza en Cristo para avanzar y recibieron de Dios un lugar de honor y de renombre. Nosotros ahora estamos en esa misma carrera, pero además somos privilegiados. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos testigos del Antiguo Testamento, esos personajes, nosotros tenemos el cumplimiento, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ya Cristo vino y obró todo esto y tenemos todos sus beneficios prometidos. Entonces no tenemos excusa. Nosotros seguimos ahí en esa carrera de la fe con mayores recursos, incluso con mayor plenitud. Habiendo venido ya Cristo, entonces tenemos mucho más que esos antepasados. Además, los testigos registrados en el capítulo 11 nos hablan y nos animan a perseverar. Ya ellos lo alcanzaron y ellos pues no eran diferentes a nosotros. Nosotros estamos llamados a perseverar en la carrera. Su testimonio está ahí como un llamado a nosotros, es como si ellos mismos nos hablaran animándonos en la carrera. Y el llamado es a correr la carrera dejando atrás todo lo que nos estorba para vivir la vida cristiana. Un atleta eficiente se entrena constantemente, usa ropa especial, ropa adecuada y hace sacrificios, hace cambios en su vida para correr bien la carrera. Debemos examinar qué cosas buenas o cosas malas nos limitan y hacen pesado el correr en la carrera. Un atleta eficiente se libra de lo que puede enredarlo o hacerlo caer, como el pecado. Un atleta eficiente corre equilibradamente, usa bien sus fuerzas. Un atleta eficiente depende completamente de Cristo.
El Señor, hermanos, es la fuente para nuestro avance y nuestra permanencia en esa carrera. Él es quien ha cumplido todo lo necesario para la salvación. Jesús sufrió la agonía de la muerte de cruz para obtener la gloria y el gozo que Dios le daría. Él no tuvo en cuenta su humillación, vergüenza. Él consiguió la victoria. Nuestra motivación y fuerza en el avance de la vida cristiana viene siempre al poner nuestra atención en el cumplimiento perfecto de la obra de Cristo y en el padecimiento profundo de Cristo en relación a nuestro pecado. Él sufrió una contradicción de pecadores. Nosotros podemos entender el estar aquí en medio de un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, y es difícil, conociendo la palabra, conociendo la verdad, pero ¿cuánto costó más para el Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios, estar entre hombres pecadores y ser humillado de esta manera? Todo su sufrimiento, humillación, toda su abnegación debe darnos ánimo y aliento en el camino, y el llamado conforme a todo esto es para tener una lucha a muerte con el pecado. Es un llamado para tomar en serio la disciplina del Señor, para soportarla, no desistir ante ella y comprender su propósito, que es la santidad. Dios quiere que seamos santos. Es en el amor del Señor que somos tratados para crecer y madurar y para dar fruto de justicia y paz. Y eso nos identifica como sus hijos. Entonces el día de hoy vamos a ver un solo punto, y es la operación del llamado de Dios por medio de la iglesia. Y es un llamado a cada creyente, hermanos, para examinarse y actuar. Es un llamado a toda la iglesia para funcionar como una unidad orgánica, interdependiente, que está buscando la santificación de todo el cuerpo. Y pasamos ahí de lo individual a la iglesia. Y un llamado para estar alertas, examinar y actuar sobre quienes han rechazado definitivamente la gracia de Dios y pueden estorbar el camino y contaminar a otros. Entonces vamos a iniciar en los versículos 12 al 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Recordemos que esta es la continuación de lo que el autor viene hablando sobre la disciplina. Fue lo que vimos en el sermón anterior. Eso no está desconectado. Todos los creyentes, los hijos de Dios, son tratados por Él con el propósito de ser santificados, de ser santos. Entonces el autor, a partir de lo que ha dicho, llama a los hebreos y también a nosotros a actuar. Y este pasaje hace referencia a dos textos en el Antiguo Testamento: Isaías 35 del 3 al 4 y posiblemente Job 4 del 3 al 4. Vamos a leer Isaías 35 del 3 al 4, que dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y Job, capítulo 4, los versículos 3 al 4, dice lo siguiente: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Entonces, hermanos, vemos aquí que el autor está actuando como un entrenador de estos deportistas, ¿no? Así como en la carrera normal que conocemos, hay un entrenador y hay unos atletas, él los está aquí a los creyentes animando, está actuando como ese entrenador que desea un buen propósito, desea la meta de esta carrera. Y eso es lo que hacen los pastores en la iglesia local. Hay que guiar al pueblo en base a la palabra, pero cada persona es responsable, cada persona también debe actuar. Hay que prepararse, hay que equiparse, hay que correr constantemente, someterse al trato del Señor para correr mejor. Y esto no lo puede hacer el pastor por usted. No lo puede hacer ningún hermano por usted. Eso solamente lo puede hacer usted en el poder del Señor. Las manos caídas, las rodillas paralizadas, contrastan con despojarse de todo peso, despojarse del pecado que nos asedia, correr la carrera y tener una lucha a muerte contra el pecado, con soportar la disciplina. Es lo que vimos en el pasaje anterior, el capítulo 12, los versículos 1 al 11. Este decaimiento, esta parálisis, está mostrando la condición de los hebreos y está mostrando la condición de muchos hoy en día ante este llamado. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada, no responden,
no obran, no caminan, por más que se les dice. Pero tienen que reanudar su marcha, tienen que tomar la decisión de actuar. Y es urgente, hermanos, es urgente. Usted tiene que revisar si en los últimos meses o años ha estado en esa actitud paralizada hacia la perseverancia. Y debe mirar a Cristo y su galardón para poder avanzar, porque no hay otra manera de avanzar. Y el autor dice también, haced sendas derechas. Y eso puede hacer referencia a Proverbios 4:26, que dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, esto implica escoger el camino de Dios y caminar por él. Para esto hay que ser sinceros, no justificarnos en nuestros pecados. Y el propósito es que lo que está mal en nosotros, o sea, lo cojo, al caminar por el camino correcto, pueda ser restaurado y esté preparado para no salirse del camino. Si no se hace nada, si se mantiene en ese abatimiento y en esa parálisis espiritual, es inevitable el desvío. Es inevitable. Y hermanos, tengamos en cuenta que salirse del camino acá es apartarse de Cristo. Y esto es lo que se está buscando evitar. Hay que identificar esas flaquezas, esas falencias, y hay que tratarlas a tiempo. Ahora el autor muestra que este no es solo un propósito individual, sino también en comunidad. Sin embargo, hasta aquí, pues, el llamado es a cada uno de nosotros. ¿Qué sigue diciendo el autor? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto tiene que ver con la iglesia. Aquí el autor manda a los oyentes de ese tiempo y ahora a seguir estas instrucciones y dice, con todos, con todos. Tiene que ver con la iglesia. El autor habla aquí de la responsabilidad corporativa. Entonces, estamos llamados a caminar con el pueblo de Dios en un mismo propósito, la paz y la santidad. La paz y la santidad. Ya el autor había hablado sobre este propósito corporativo. En Hebreos 3:13, vaya conmigo ese texto, en Hebreos 10:23 al 25 también, habla sobre eso. Hebreos 3:13 dice lo siguiente, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Notan ustedes? Ese plural, está hablando de toda la iglesia, unos y otros. También lo vimos en Hebreos 10:23 al 25, después de hablar del nuevo pacto, habla de la responsabilidad que tenemos también con nuestros hermanos. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No olvidemos, hermanos, que fuimos puestos en la iglesia local, en el cuerpo, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo, en una interdependencia entre unos y otros para cuidarnos, servirnos y edificarnos. Eso es lo que dice también Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12 al 27. En segundo lugar, tenemos dos mandatos, seguir la paz con todos y la santidad. Bueno, recordemos que aquí el término paz es shalom y tiene relación el lenguaje, el saludo entre los judíos, y tiene un contexto, hay un entendimiento de lo que es la paz, ¿no? Entendemos la convulsión que vino con la caída del hombre en el jardín del Edén y cómo el Señor proveyó la redención en Cristo Jesús, ¿no? Hay tipos en el Antiguo Testamento, pero es Cristo Jesús en quien viene esa paz. Después del jardín del Edén hay conflicto entre todos, los creyentes y la simiente del mal también, y hay una lucha, hay una batalla, hay disociación con la naturaleza, hay disociación
con nosotros mismos, con nuestros más cercanos. Hay una batalla entre el bien y el mal, y hay conflicto. Entonces no hay paz. Pero Cristo ha venido para traer esa paz. Esa paz solamente puede venir de Dios, y viene por medio de la obra de Cristo. Él ha conseguido la paz, la reconciliación, y esa paz apunta a un momento en el futuro cuando Cristo venga por segunda vez y haya una restauración de todas las cosas y una reconciliación plena, y tendremos paz en plenitud, cielos nuevos, tierra nueva, y ya no habrá conflicto tampoco entre nosotros. Cristo ha provisto esa paz incluso entre unos y otros. Él ha hecho la paz por medio de la cruz. Entonces aquí, en cuanto a la paz, todos incluye a la familia, la iglesia, toda la sociedad y aún a nuestros enemigos. Como iglesia estamos llamados a vivir y promover la paz con todos. David exhorta al pueblo diciendo en Salmos 34:14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa paz ha sido conseguida por el Señor en su obra. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Él ha traído paz sobre quienes eran sus enemigos por medio de Jesucristo. Él nos ha dado verdadera paz. Y ahora nosotros somos llamados pacificadores. En Mateo 5:9, el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. La paz viene de una comunión plena con el Dios de paz. La paz es parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Y como dije, el Evangelio es lo que trae la paz. Entonces debemos perseverar en conocer a profundidad el Evangelio para poner por práctica la paz del Señor con todos. Es cierto que tendremos conflictos, dificultades, pero estamos llamados a buscar la paz. También Pablo dice a los colosenses en Colosenses 3:15: la paz y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El llamado a la iglesia como un cuerpo es que se mantenga en la paz del Señor. Sin embargo, a veces hay conflictos en las mismas iglesias, donde están los pacificadores y hay a veces conflicto, enemistad. Hubo conflicto en Corinto, donde estaban divididos en partidos. También Pablo informa a la iglesia de Filipos que tuvo conflicto con algunos predicadores de Roma que predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, en Filipenses 1 del 15 al 17. En la misma iglesia de Filipos había un conflicto entre dos hermanas, ustedes recuerdan, Evodia y Síntique, que no eran de un mismo sentir. Y siguen existiendo conflictos entre los hermanos que solo pueden ser solucionados con el Evangelio de gracia. El llamado para los creyentes es estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La respuesta que nosotros damos a las ofensas es importante. ¿Cómo nosotros asumimos esas ofensas que vienen contra nosotros? ¿Respondemos igual o damos una blanda respuesta? Recuerden el texto: la blanda respuesta quita la ira, a la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo nosotros hablamos a las personas afuera? ¿O pensamos que porque no saben que somos creyentes podemos insultar o decir una grosería en otros contextos porque nadie nos está viendo y porque ahí no están los hermanos? Hay personas que piensan así. Entonces, estamos llamados a ser pacificadores, que nuestras palabras sean palabras de paz, sean palabras de reconciliación, de restauración. Estamos llamados a ser pacificadores en nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, los hijos también con los padres. Pero hermanos, por el pecado hay conflicto, hay división dentro y fuera de la fe, pero el llamado no es a huir, es a permanecer y no permanecer pasivos, ¿no?, ante los conflictos. No podemos quedarnos quietos ante las situaciones, hay que actuar, pero hay que actuar con el bien, venciendo con el bien el mal. El llamado es a enfrentar las diferentes situaciones a la luz del Evangelio de paz. Es necesario tratar con nuestro orgullo, reconocer, pedir perdón, ceder, hacer todo lo necesario
por mantener la paz. Habrá momentos donde, a pesar de hacer el esfuerzo, no lo vamos a conseguir, pero de nuestro lado estamos llamados a hacer todo lo necesario. Si ya cumplimos, ya hemos hecho todo lo necesario, podemos descansar en el Señor. Pablo también dice: sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, 2 Corintios 3:11. Y hermanos, esta es una paradoja, este es un llamado de responsabilidad a la iglesia, pero ahí también está orando el Señor. Nos esforzamos en buscar la paz y el Señor obra la paz a través de nosotros. Y en esto la presencia de Dios, que es el autor de la paz, estará con nosotros. Pero la presencia del Señor no estará con quienes perseveran en hacer divisiones, en envidias, odios, murmuraciones, pecado. Quienes viven en conflicto, en guerra, están reflejando que no se han reconciliado con Dios. Eso es lo que están mostrando, que no están bien con Dios, porque la reconciliación con Dios trae paz y restauración en todas las demás relaciones. Nuestros conflictos surgen de corazones que no han profundizado en el Evangelio. Eso es lo que pasa. También debe ser claro que por el Evangelio muchos nos van a odiar y se volverán contra nosotros, pero este es el rechazo también a Cristo por la verdad, y nosotros estamos llamados a acercarnos con límites y precaución para no salir afectados. Como el mismo Señor lo enseñó, no echar las perlas a los cerdos. Hay momentos donde nos toca ya parar, porque ya vamos a salir incluso afectados, ¿no?, si seguimos insistiendo. Como iglesia podemos y debemos propiciar en diferentes escenarios la unidad y el amor para que haya paz, hermanos. Y podemos hacer cosas puntuales, empezando por enseñar y vivir en paz con nuestra familia. En la iglesia no permitir divisiones o facciones o grupos exclusivos. No permitir la murmuración, sino tratar las ofensas con los implicados y seguir los conductos de la disciplina. Mantener la comunión con los hermanos y conocer sus circunstancias para poder guiarles siempre a la reconciliación. Podemos trabajar y profundizar también en nuestra humildad, en el perdón, el amor y en la misericordia. Y aclarar las ideas erróneas que las personas a veces tienen de la iglesia, del evangelio, de los líderes, que les llevan a estar siempre insatisfechos, desagradecidos y críticos. Y todo esto solo es posible mirando al evangelio y el propósito de Cristo con la iglesia local. El Señor, hermanos, nos ha reconciliado con el Padre, y no hay mayor ofensa que la nuestra contra Él, pero Él nos ha perdonado y nos ha tratado y no nos ha puesto para ser, y nos ha puesto para ser sus agentes en la reconciliación de otros con Él. Como lo dice Pablo en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En segundo lugar tenemos la santidad. Y el autor dice: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En primer lugar, la paz y la santidad están unidas, no están separadas. En Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La santidad tiene que ver no solamente con no transgredir la santa ley de Dios, aunque lo implica, sino que significa ser apartados para un servicio o un uso santo, para ser un resplandor de la gloria de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que significa. Vivir haciendo la voluntad de Dios por amor trae un estado de paz en todo sentido, en todo sentido. Aquí la santidad se refiere a la obra de santificación progresiva que el Señor hace en cada creyente. El llamado para la iglesia es seguir con todos, entiendan bien este punto, con todos la santidad. Se puede pensar que solo usted, no, con todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con los medios que Dios nos ha dado. Entonces, no dejando de congregarnos, caminando y creciendo con los hermanos. Ya el autor lo había dicho y lo leímos anteriormente, que nos exhortemos, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, eso ya lo habíamos visto, no dejando de congregarnos.
Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto pone la situación en manos de toda la congregación, de la supervisión de todos, de unos a otros. Debemos estar preocupados por la ausencia de los hermanos en el culto, por su poco aprovechamiento de la enseñanza, por cómo están viviendo la vida cristiana. Aquí se trasciende, se cambia, se trasciende de que solo el pastor es el único que está supervisando, porque la palabra aquí implica supervisión. La iglesia debe supervisar las vidas de los otros hermanos, no solamente el pastor. Se aplica este distintivo de los ministros a la congregación, trasciende a la misma congregación. Estamos llamados a no encubrir el pecado de otros, sino a exhortarles con el evangelio. Estamos llamados a advertirnos y cuidarnos sobre los peligros de la tentación y los engaños de Satanás. Estamos llamados a seguir los buenos ejemplos de perseverancia, de orden, de diligencia para estudiar las Escrituras. Y debemos buscar esto junto a otros. Juntos tenemos que crecer en santidad. Y hay personas que se consideran superiores en espiritualidad y en santidad, que creen que no están a la altura de otros, que saben mucho. Pues no, esta persona no me puede aportar porque es que yo tengo más conocimiento de las doctrinas, que tienen más años en la fe. No, yo llevo años en la vida cristiana para que usted me venga a decir algo. O piensan que son más inteligentes. No, es que yo la cojo más rápido y en este grupo hay unos hermanos que no avanzan. Entonces yo mejor no, con ellos no. Ha pasado así. Y eso lleva al menosprecio de otros creyentes. Se convierte en las excusas para no tener tiempo o acercarnos a otros hermanos porque se piensa que no nos edifican. Y debemos tener mucho cuidado con esa actitud porque es todo lo contrario al propósito de la iglesia. Es todo lo contrario, hermanos. Que algunos digan: es que nosotros somos el grupito que vamos más adelante, somos el más avanzado, somos el más fuerte, pero con estos no nos juntamos porque no me aportan nada. Ellos no me pueden enseñar. Hermanos, sí nos pueden enseñar los hermanos que incluso están en un nivel inicial de su discipulado. Pablo dice en Romanos 15, del 1 al 3: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Quién es más superior que Cristo? Nadie. Y Cristo no consideró su propia condición de gloria y de grandeza y de supremacía para venir a servirnos y enseñarnos su voluntad. Él estuvo y caminó entre nosotros. La diferencia es abismal. Él es el primero que nos da ejemplo de venir a humillarse y entrar en este mundo con personas como los apóstoles que ustedes bien conocen, que a veces actuaban de manera torpe, a veces a pesar de que se les repetía la misma enseñanza, había que enseñarles muchas veces y volvían y caían. Personas débiles y limitadas como nosotros. ¿Qué argumento tenemos nosotros para jactarnos delante de nuestros hermanos o para rechazar el aporte que ellos pueden hacer en el cuerpo para servirnos, para ayudarnos también? No tenemos excusa. El propósito de la iglesia es la ayuda mutua, la edificación de todos. En la iglesia lo que yo no tengo es suplido por otros y viceversa. Lo contrario es orgullo y autoexaltación. Y la conclusión del autor es que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Y hay que tener cuidado aquí, hermanos. Este es el camino que el Señor ha trazado para su pueblo. No hay otros caminos. El Señor no permitirá en sus hijos la rivalidad y el pecado. Y el llamado es a trabajar juntos como iglesia local en ese propósito, hermanos. Si alguien se resiste a trabajar y vivir por la paz y la santidad con toda la iglesia del Señor y bajo la sujeción de Cristo, se está resistiendo a la fe. Se está resistiendo a la fe. Qué diverso era el grupo de discípulos que el Señor llamó. Eran algunos, un publicano, un cananista, Simón el cananista, uno de parte del Estado cobrando los impuestos y el otro como un celote, como un guerrillero, ¿no?, en contra del Estado. Caracteres diferentes.
formas y estados de ánimo diferentes. Pues el Señor nos puso en esa diversidad para crecer juntos, para amarnos y servirnos, y al hacerlo, hermanos, el mundo va a ver eso y se va a sentir sorprendido porque somos diferentes, porque nuestras familias son diferentes, nuestros matrimonios son diferentes. A veces la gente se sorprende. ¿Cuántos años lleva de matrimonio, hermano? No tantos años, o bueno, del mundo no le va a decir, hermano, ¿cuántos años lleva de matrimonio? ¿Cuántos lleva usted con su esposa? No, tanto tiempo. Uy, ¿cómo así? Eso no puede ser. ¿Cómo aguantan tanto? No es así. Y empezamos a hablar y a explicar el amor de Cristo por su iglesia y cómo nosotros tenemos un pacto de fidelidad con nuestras esposas y las amamos. Y toda nuestra vida, la forma en que trabajamos, la forma en que hacemos las cosas, tiene un resplandor en la sociedad. La forma en que tratamos a los demás y solucionamos los conflictos es diferente. Tiene que ser diferente, tiene que marcar la diferencia porque somos pacificadores, somos reconciliados con el Padre y ahora traemos esa vida del reino aquí. Somos diferentes a este mundo. Y el llamado es a tomar medidas, hermanos, a cambiar nuestra forma individual y egoísta de hacer las cosas, a asumir la responsabilidad que tenemos hacia otros con nuestros dones, con nuestro consejo y con nuestro servicio. Y esto, hermano, no tiene solamente que ver con la logística y el orden, porque tenemos una lista de personas que están en la logística sirviendo, y sí, es importante, hace parte, pero principalmente tiene que ver con la edificación y la vida espiritual. No solo tiene que ver con el tiempo que tenemos el domingo, sino que es una relación constante y profunda con los hermanos. Constante y profunda. No puede ser solo aquí pasamos muy poco tiempo. Y a veces las personas me preguntan, pastor, ¿usted sabe de tal hermano? Mi pregunta es, ¿usted sabe de ese hermano? ¿Usted sabe por qué no está viniendo? ¿Usted sabe por qué está en esa situación? ¿Por qué la pregunta me la refieren a mí? Si todos somos responsables de la santidad de otros, no solamente yo. Y eso es lo que los ministros decimos siempre, bueno, hermano, ¿ya te preocupaste por ese hermano? ¿Lo has visitado? No, pastor, es que es usted. No, todos debemos preocuparnos los unos por los otros. En un cuerpo todas las partes son funcionales. Entonces solamente la parte que gobierna está activa y los demás los miembros están caídos y manos paralizadas y rodillas también, caídas y paralizadas. No, todos están activos en la obra, pendientes los unos de los otros. Ahora el autor nos lleva a una examinación sobre la congregación más profunda y a tomar acciones más radicales para proteger a toda la iglesia. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El llamado es a estar atentos prioritariamente en nuestra iglesia local para que ninguno se quede atrás en la carrera o sea descalificado. Noten aquí de nuevo que el llamado es a la iglesia. En la iglesia somos responsables de supervisarnos mutuamente. Esa palabra ahí que llama a mirar bien tiene que ver con la supervisión. Supervisarnos mutuamente. Y como les digo, es como tomar parte de la palabra que se usa para el oficio de los ancianos y trasladarla a la iglesia. Ustedes también tienen que hacerlo. En la iglesia somos responsables de esa supervisión. ¿Qué debemos supervisar? Que todos estén creciendo y dando fruto en la gracia de Dios y no se aparten de esa gracia. Que no reciban en vano la gracia de Dios, como lo dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 6:1. De nuevo vemos que para esto hay que relacionarnos, compartir, pasar tiempo de calidad con los hermanos. El Señor le ha puesto a usted en una comunidad de creyentes para ese propósito. Pero, sinceramente, hermanos, ¿es esa su preocupación? ¿Usted viene preocupado por los demás o solo le preocupa su salvación, su crecimiento individual y el de su familia? Seamos sinceros, hermanos. Y si es así, pues podemos arrepentirnos, venir al Señor y cambiar eso. Cambiémoslo hoy. Porque ¿cuál es la consecuencia de una comunidad individualista? Pues algunos van a llegar a la apostasía y no van a ser frenados por nadie. Nadie les va a poner freno. Y todos se excusan. Todos se excusan. Y los que se excusan estarán abandonando el amor y se endurecerán también. Y cuando necesiten de otros se sentirán abandonados.
Y todo se convertirá en un escenario egoísta donde el propósito de la iglesia se pierde. Por esa razón debe haber preocupación mutua. El Señor nos ha puesto en el cuerpo en una interdependencia. Y se trata no de agruparnos con los que más empatía tenemos, con los fuertes, con los más académicos, con los que nos pueden aportar, sino con todos y especialmente con los que vemos que podemos ayudar a crecer o evitar que se desvíen. Ahora, lo que tenemos que examinar y erradicar rápidamente es algo más fuerte que cita aquí el autor, y es una raíz de amargura o veneno o hiel o ajenjo. Y eso hace referencia a Deuteronomio 29:18, que dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y esta es una metáfora de la agricultura y nos enseña que es necesario revisar en el huerto si hay una raíz de una planta mala que puede contaminar a las demás plantas. Y esto es en el contexto de la iglesia. Entonces a veces pensamos raíz de amargura como el rencor, no es eso, acá no hace referencia a eso. Entonces es la raíz de una planta mala que puede contaminar a las demás plantas. Esas plantas malas se propagan muy rápidamente y se extienden por todo el huerto y lo ahogan y lo contaminan las buenas plantas y dañan la cosecha. Entonces esta metáfora de la agricultura se aplica a la iglesia visible. En la comunidad puede haber, hay algunos incrédulos. La persona que alberga esto en su corazón está portando en sí mismo un fruto malo y contaminante que puede ser tropiezo a los demás. Hay que revisar si alguno en su corazón se ha apartado del Señor antes que eso contamine a toda la iglesia. Eso es lo que significa. Porque la amargura y veneno de sus palabras y prácticas rompe la paz y la armonía de la iglesia. Entonces hay que examinar, identificar a la persona o personas. Y acá es donde vemos que la disciplina, aunque tiene un contexto eclesiástico, es el gobierno de la iglesia el que aplica la disciplina, pero miren cómo conecta esto con la disciplina. La congregación está incluida aquí. Es la congregación la que tiene que supervisar y mirar si alguien se está apartando y seguir el proceso de Mateo 18 hasta llegar al último punto donde ya el gobierno toma la determinación de hacer la excomunión. Hay que tratarlos, llamarlos al arrepentimiento y la restauración, y hay que usar la disciplina. Si no se somete al Señor, esa persona debe ser retirada de la comunión de la iglesia antes que sea tropiezo a los demás. Entonces no solo el pastor y los ancianos están ahí involucrados en eso, sino la congregación. La iglesia debe mirar qué persona empieza a tener un comportamiento que se revela contra Cristo y que puede contaminar a otros, y debe ir a la persona y seguir todo el conducto de la disciplina. Ahora el autor nos presenta dos casos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y bueno, cuando miramos el Antiguo Testamento no encontramos razones para pensar que las palabras algún fornicario pues se le atribuyan a Esaú, aunque parece que la tradición rabínica sí lo hace, pero ese es un testimonio fuera de la Biblia, entonces no vamos a partir de ahí. Lo único que encontramos de Esaú fue que tomó como esposas a dos mujeres cananeas y eso desagradó a sus padres. Es lo único que encontramos, pero no da para atribuirle el término fornicario a Esaú. La palabra para inmoral es la palabra pornos, que implica todo tipo de actos sexuales prohibidos en la palabra de Dios: sexualidad antes del matrimonio, adulterio, promiscuidad, prostitución, todo tipo de lujuria. En el pueblo no debe haber ninguna persona que se rebele contra la sexualidad establecida por el Señor. Entonces, vamos a hablar en relación a ese pecado de la fornicación que se cita aquí. Pablo dice a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Entonces aquí se expone la práctica del pecado de la inmoralidad sexual, pero es claro que aunque es un pecado grave, no es un pecado imperdonable o el único que lleve a la condenación. Solo es un ejemplo aquí, porque todo pecado, incluso el que consideremos más pequeño, puede llevar a una persona a la condenación.
Entonces, volviendo al tema de la fornicación, en las Escrituras vemos que la inmoralidad sexual no hace bien a nosotros ni al prójimo. La inmoralidad sexual es egoísta, es dañina. Los solteros pues deben vivir en pureza y castidad y deben casarse en el Señor. La sexualidad es bendecida, es aprobada por Dios solo dentro del matrimonio. La promiscuidad y el libertinaje son pecados muy graves. Y es un pecado grave porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Nosotros somos las manos, pies, miembros de Cristo, que es la cabeza. Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Eso quiere decir que nuestra unión con Cristo es íntima y vital. Somos uno con Él y dependemos de Él. El pecado es incompatible en esa relación. Pablo dice a los Corintios, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. 1 Corintios 6:15. El versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Los creyentes son miembros de Cristo porque fueron comprados por su sangre, le pertenecemos y estamos unidos a Él vitalmente. El mismo autor de Hebreos, más adelante en las exhortaciones que siguen, Hebreos 13:4, dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La relación de matrimonio debe ser de alta estima, debe ser honrada por todos. La relación de matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre creyentes, y ninguno puede tener más de un cónyuge o una pareja al mismo tiempo. Esa unión es un pacto de compañerismo y lealtad que tiene como propósito la ayuda mutua, la multiplicación de una descendencia para Dios, prevenir la impureza. Además que es una relación que Dios usa para que nosotros crezcamos continuamente en santidad al estar con otra persona que también necesita. El autor de Hebreos dice, y el lecho sin mancilla. Otras versiones dicen, la fidelidad conyugal. Es un eufemismo para no decir algo más fuerte, él usa esta expresión. O sea, mantener la pureza de las relaciones matrimoniales. Lo que quiere decir es que el creyente debe vivir en pureza, en santidad, en su vida sexual. En 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 5 dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y más adelante, en el mismo libro, el versículo 7, capítulo 4, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Interesante que toque este tema, este punto, como ejemplo de uno de los pecados, o de la perseverancia en uno de los pecados, porque la relación más cercana es el matrimonio, ¿sí? Y estamos hablando de crecimiento en comunidad también. El Señor demanda aquí que tanto el esposo como la esposa se reserven el uno para el otro, que su matrimonio continuamente se caracterice por la santidad, la unidad y por la fidelidad que se guardan, que no haya mancha de pecado en su matrimonio, y eso implica tener una sexualidad bíblica, porque sí es aprobado por Dios la sexualidad en el matrimonio, pero aún dentro del mismo matrimonio lícito, la sexualidad debe seguir la voluntad de Dios, debe estar regulada y limitada por esa voluntad. O sea, hay limitaciones aún en la sexualidad bíblica o permitida, no en pasión de concupiscencia, como lo hacen en el mundo los que no conocen a Dios. Y cada creyente soltero o casado debe tener una alta estima, como decía, de esta relación, porque el matrimonio es usado como figura de la unión de Cristo y su iglesia. Y nuestros matrimonios reflejan la lealtad, el sacrificio, el amor incondicional, la sujeción y respeto. No honrar el matrimonio guardando sus propósitos que glorifican a Dios dejaría a las personas bajo el juicio de Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el autor enseña que una manifestación o fruto de esa raíz de amargura puede ser este pecado de fornicación o inmoralidad, y el pueblo de Dios debe identificar esos pecados y tratarlos. No hay manera de permanecer en unidad con Cristo si estamos en una práctica de fornicación, porque Cristo y su cuerpo es incompatible con el pecado. Pero este es un llamado a toda la iglesia para examinar y tratar con el Evangelio esos casos. Es también un llamado preventivo para estar preparados ante la tentación que puede haber para nosotros. Y es un llamado misericordioso al arrepentimiento y a la restauración de los que están escuchando, los que han caído ya en esto, pueden oír hoy y volverse al Señor. En segundo lugar, la iglesia debe identificar a los profanos
o paganos entre el pueblo. Y aquí el autor nos presenta el ejemplo de Esaú. Recordemos que Isaac y Rebeca habían tenido 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el hijo mayor, el primogénito, y quien debía recibir la bendición, pero Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. Él menospreció la primogenitura y después sufrió las consecuencias. Su propia madre Rebeca y su hermano Jacob engañaron a Isaac. Isaac, el padre, estaba ya viejo y a punto de morir, no veía bien. Y ellos se aprovecharon de esa condición para engañarlo, usurpando el lugar de Esaú para conseguir esa bendición. Jacob recibió la bendición, como ustedes saben, como si él fuera el primogénito, el primer hijo, y eso está registrado en Génesis 27. Luego Esaú fue a Isaac, su padre, en busca de su bendición, se dio cuenta del engaño de su hermano y clamó por una bendición, y aunque recibió palabras de su padre Isaac, esta no fue la bendición para el primogénito. El autor dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú fue responsable de menospreciar algo tan importante como la primogenitura. Inicialmente demostró su desinterés en la descendencia santa al casarse con mujeres cananeas, como ya lo había dicho. Eso representaba un peligro para sus descendientes, porque esas mujeres adoraban a otros dioses. Por eso sus padres tuvieron amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque era la forma en que iba a venir el Mesías, a través de las generaciones. Él se estaba apartando. Y después, cuando ya había perdido la primogenitura, él vio que Isaac había enviado a Jacob a buscar esposa a Padán Aram, y que su padre no se agradaba de las mujeres cananeas. Entonces él tomó esposa descendiente de Abraham, pero ya era tarde. Él no tenía la primogenitura, y la promesa de Abraham incluía un lugar, la tierra de Canaán, la bendición de Dios y una descendencia numerosa. Además, recordemos que el Mesías, como ya les decía, vendría por la descendencia de Abraham. Él rechazó el privilegio que tenía de ser recipiente en las promesas de Dios. Él rechazó la fe de su padre y de su abuelo. Él rechazó a Cristo. Pero después de ver todo lo sucedido de Esaú, viene a su padre con lágrimas y suplica la bendición, y a pesar de sus lágrimas es desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Él no tuvo un genuino arrepentimiento, solo estaba más endurecido y solamente estaba enemistado con Jacob. Menospreciar, hermanos, el evangelio es menospreciar al Señor, y eso trae grandes consecuencias. Los descendientes de Esaú son los edomitas, que fueron enemigos del pueblo de Dios. Y aquí la enseñanza es muy importante para nosotros, hermanos, y es una advertencia que el autor ha venido dando en toda esta carta, porque Esaú es considerado aquí como un impío. Cuando las personas menosprecian y rechazan al Señor y su voluntad, llega un momento en que son dejadas en su condición y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Y aquí fue algo radical. Lo que sucede es que Dios ya no los llama, ya no obra en su corazón para que se arrepientan, más bien los deja en su endurecimiento y los endurece más. El punto es que esas personas están en la iglesia, disfrutan de muchas bendiciones de manera externa, oyen la palabra, han participado del bautismo, de la Santa Cena, del compañerismo de la iglesia y de algunos dones, pero rechazan al Señor, le dan un valor secundario a las promesas y bendiciones de Dios, miran las cosas sagradas como secundarias, y por su rechazo y su desagradecimiento a Dios, Dios los entrega a sí mismos. Dios ya no interviene tratándoles para que se vuelvan a Él, y no pueden arrepentirse, ya no pueden. Pueden llorar, pueden lamentar, pero no pueden arrepentirse genuinamente. Y esta enseñanza es un llamado misericordioso hoy a quienes en alguna medida están caminando por ese camino, teniendo en su vida algunas de esas características de la impiedad. Es un llamado al arrepentimiento. Tal vez sea el último llamado, no lo sabemos. Pero también es un llamado a la iglesia para no permitir la impiedad, para no dejar que la influencia de los impíos contamine a muchos más en el pueblo de Dios. Y para eso hay que actuar, porque esas personas son tropiezo, son un obstáculo en la carrera, no buscan ni la paz ni la santidad, hacen la carrera más difícil para todos, para la congregación y para el gobierno de la iglesia. Hay un desgaste del mismo gobierno de la iglesia y en la iglesia misma con personas que no quieren obedecer, que no quieren caminar, que no se someten a la autoridad y son completamente dependientes, pero siempre están en una actitud crítica, siempre están insatisfechos y no aportan nada para el beneficio del cuerpo
de la congregación. Tanto el gobierno de la iglesia local como la iglesia deben tener el carácter para identificarlos, así sean los amigos más íntimos, y apartarlos del pueblo de Dios. Apartarlos del pueblo de Dios. Incluso si la ofensa es muy grave, es necesario saltar los conductos, pasar al último, que es la excomunión directamente, porque tiene que ser de rapidez. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si hay algo que está mal, que está contaminando, una raíz de amargura que va a producir ajenjo y veneno en la congregación, hay que cortarla antes que envenene a toda la congregación. Nos ha pasado. Hemos tenido que ejercer la autoridad de la disciplina en algunos casos antes de que la congregación, y lamentablemente, aún actuando a tiempo, muchos son contaminados y se van en esa situación. Y la iglesia tiene que estar preparada para permanecer delante de Dios en la verdad, no confundir los lazos de amistad para cobijar el pecado. Porque muchos son así, a la hora de la disciplina, porque es mi hijo o mi hija, o es mi hermano o mi hermana, o es mi amigo íntimo, entonces yo también me voy con él, participando así del mismo juicio que vendrá sobre esa persona, porque se está haciendo partícipe exactamente del mismo pecado. Y muchos dicen, no, pero es que es injusto, es que es incorrecto, o sea, le llaman a lo que es bueno la disciplina malo, y a lo malo le llaman bueno. Eso es perder completamente el evangelio. Y esas personas que acompañan en estas situaciones a los que son impíos realmente, pues deben también ser tratados con esa misma disciplina. Entonces este es un llamado a los hebreos y a nosotros, hermanos, como congregación local, en primer lugar para mirar a nosotros mismos y revisar si por un momento nos hemos detenido o estancado en la carrera. Si ustedes notaron, el autor va de lo personal, individual, hacia lo general, y de lo sencillo hacia lo mayor, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que debemos examinarnos porque estamos a tiempo, ¿sí? Eso es la parte básica, la parte inicial. Y el llamado es a reanudar la marcha, a escoger el camino de Dios que está siendo predicado constantemente y caminar por él. Es claro que así como con los hebreos hay cosas que corregir en nosotros, algunos pueden estar cojeando y necesitan ser restaurados para no salirse de ese camino. Pero si no se hace nada, si se mantiene en el abatimiento y la parálisis espiritual, es inevitable algún día el desvío, la apostasía. Algunos pueden ir por ese camino y no se han percatado. Hermano, la quietud no es un buen síntoma. No basta con estar en la pista, con portar el mismo uniforme de los atletas. Hay que correr la carrera, hay que hacer cambios en nuestros hábitos, hay que erradicar las cosas a las que nos hemos acostumbrado y están mal. Y para eso necesitamos la iglesia, necesitamos la iglesia. El Señor nos pone sabiamente en la iglesia local en una interdependencia donde todos somos tratados. Entonces hay que relacionarnos, hay que crecer en nuestros lazos con los hermanos y exponernos a ser exhortados y tratados. Tenemos en común muchas cosas. Somos beneficiarios de la paz de Dios y vivimos en esa paz. Pero también perseguimos la misma meta, la santidad. Necesitamos, hermanos, unos de otros. Pero a veces muchos dejan de congregarse, no llegan a tiempo, tienen vínculos de amistad y hermandad más profundos con el mundo que con los mismos hermanos. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Incluso ni siquiera se comunican entre semana con ninguno de los hermanos. Y no están presentes en las actividades congregacionales, que son oportunidades básicas, mínimas, para poder conocer las situaciones de otros hermanos y aportar nosotros también. Todos participamos ayudando en ese propósito de santificación. Ya en la oración está que se acaba el grupo porque ya nadie va. A veces solo tengo la esperanza de que estemos por lo menos 2 personas para poder iniciar, porque no llega casi nadie. ¿Por qué? ¿No es un medio que Dios nos ha dado? Pero también el gobierno de la iglesia, hermanos, debe ser atendido. Las personas deben estar dispuestas al pastoreo, a responder preguntas, a someterse para ser tratados y terminar los procesos. Ahora, en segundo lugar, después de examinar nuestras vidas y nuestra interdependencia constante en la iglesia y ver que estamos corriendo correctamente la carrera con nuestros hermanos, en toda humildad y disposición por la paz y la santidad, estamos llamados para ayudar a los demás. Ahora sí,
para identificar quiénes se están apartando del Señor. Y el llamado es para mirar bien en la iglesia, buscando y examinando si alguien parece que se queda atrás en la carrera, que no está viviendo para Cristo ni busca su galardón. Hermano, no espere que el pastor identifique ese caso, porque a veces es más fácil entre los mismos hermanos descubrir algo que uno mismo lo descubra. No espere que llegue al final, cuando ya sea evidente el pecado y la persona esté completamente perdida, para que los ancianos sepan. No, usted tiene que empezar a tratar con esa persona. Hermano, ¿por qué no estás viniendo al culto? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? ¿Por qué no has ordenado tus tiempos para estar puntualmente desde la escuela dominical? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no tomas la cena? ¿Por qué no estás tomando la cena? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ha sucedido con tu vida espiritual? ¿Estás haciendo el devocional? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida conyugal? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Estás creciendo en el Señor? Entonces, hermanos, el llamado es para mirar todo esto, para mirar si alguien está paralizado, cojeando en la carrera, saliéndose del camino. ¿Quién se ha quedado atrás? Y al encontrarlos estamos llamados a ayudarles, a conducirles al arrepentimiento, pero debemos ser conscientes que el límite es muy delgado, hermanos. Pensemos en quienes se han quedado estancados sin avanzar, quienes, aunque han corrido un tramo en la fe, se plantaron en un punto y siguen ahí sin disposición a nada. Y ya no valen los llamados, las exhortaciones, no quieren seguir adelante, solo quieren mantenerse en ese punto y que por el vestuario deportivo los identifiquen como corredores. Si alguien está perseverando en pecado y se evidencia su menosprecio de Cristo y su iglesia, debe ser tratado y llevado a la disciplina del Señor. En esto algunos responderán a los llamados y otros no. Pero estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Y aquí vemos lo que explica el autor en los pasajes de atrás en relación a la disciplina. Los que menosprecian la disciplina no están actuando como hijos de Dios, sencillo. No están actuando como hijos de Dios. Y si además de eso se evidencia una raíz que producirá un fruto venenoso que puede contaminar a otros, hay que revisar el jardín y erradicar la mala hierba. En esto tiene que intervenir la congregación y el gobierno de la iglesia. A pesar de los vínculos de amor, de fraternidad, incluso vínculos familiares, no se puede permitir el pecado. Si usted es un creyente, incluso es una muestra de amor decir la verdad a esa persona que es esclavo de la maldad. Hay personas que permiten y ocultan el pecado de sus hermanos, que se ponen del lado del que peca y causan división en la iglesia. Y el peligro de todo esto es que estos personajes no solo menosprecian el evangelio y sus bendiciones, sino que contaminan a los demás, se extiende como la maleza, y en ese estado ellos se han convertido en una pesada carga, en obstáculos en la carrera que nos hacen caer a todos. La iglesia no puede avanzar con ese tipo de personajes influyendo. Hermanos, el llamado es para disponernos a caminar en unidad con el pueblo de Dios, con la iglesia local donde el Señor nos ha puesto, para que por esa interdependencia crezcamos en la paz y la santidad del Señor. Asumamos el llamado, corramos la carrera mirando a Cristo, siguiendo su voluntad y anhelando el glorioso galardón que nos está preparado. El Señor les bendiga, hermanos.